titulado de alguna manera esta presentación La Andújar Oculta. Es aquella andújar que pasa desapercibida, que está debajo de donde pisamos, de los edificios que vemos, y sin embargo existe, ¿no? Esa andújar tan desconocida, ¿no? Y bueno, y en realidad lo que tenemos aquí no es ni más ni menos que un sótano cuya funcionalidad de momento desconocemos, es decir, aquí no se ha efectuado todavía ningún tipo de intervención arqueológica que nos ayude a determinar para qué servía este sótano, pero lo que sí sabemos, porque hemos hecho una recopilación de información, lo que sí sabemos es que estaba vinculado a una de las fases del castillo, del antiguo castillo. El recinto amurallado de Andújar fue construido por los almohades a partir del año 1170, en que se produjo un fortísimo terremoto, y a un recinto previo más pequeño, digamos, se le superpuso ese ya mayor a partir del año 1170. El que de alguna manera nos ha llegado, muy cortado, muy destrozado, pero bueno, de alguna manera el que nos ha llegado. Tenía un perímetro de aproximadamente unos 1740 metros lineales de muralla, de los que sabemos que se conserva poco, vamos, aún en la calle Silera, en fin, los torreones que hay por la zona de las Vistillas, etcétera, de Colón y demás. En cualquier caso, el castillo estaba situado en uno de los extremos, en el extremo norte de la ciudad, y servía para defenderlo de la zona que mira hacia la sierra. Nosotros tenemos que imaginarnos Andújar en ese momento, pues con casas muy bajitas, calles terrizas, su muralla bien configurada, y justo delante de la Plaza Vieja lo que discurriría, y lo sabemos por algunos topónimos, es el arroyo Mestanza. De hecho, la Plaza Vieja, antes de llamarse Plaza Vieja, se llamaba Plaza de Mestanza, y lo tomaba del arroyo Mestanza, que de algún modo dividía todo el recinto amurallado del barrio de San Bartolomé. El barrio de San Bartolomé estaba como al otro lado.
ese arroyo Mestanza venía por la calle del Arroyo, todos conocidos, por la calle Ullería, San Francisco y por aquí delante hasta la calle Tirador y ya desembocaba en el Guadalquivir. Lo que pasa es que ese arroyo sirvió de algún modo también de defensa del recinto amurallado junto con el castillo por este costado, pero con el tiempo, cuando ya las tensiones no eran tales, pues se fue rellenando de tierra y entonces el castillo también fue perdiendo, digamos, esa función primigenia como defensa y castillo militar. Sabemos que a partir del año 1605, un potentado local, un personaje ilustre de los que había en ese momento, llamado Alonso de Piedra Serrano, compró el castillo, lo adquirió el castillo para él y su descendencia, y a la vez adquirió el título, ya entonces honorífico, de alcaide del castillo, para él y sus sucesores. Fue precisamente en ese momento cuando el castillo, que tenía una gran torre, un gran elemento emergente a modo de torre de homenaje, y alrededor una muralla más bajita con ese foso, cuando se demuele todo lo que es el foso perimetral, se queda nada más que el núcleo central, que son fotografías que ahora después veremos, y alrededor empieza a construir una serie de elementos, de casas, vamos, de crujías, de piezas, que va adosando a esa torre central y que de algún modo ya desdibuja ese castillo original militar. En ese momento se produce lo que es la transformación del castillo militar en un castillo señorial, un castillo palaciego, emulando o haciendo como por ejemplo los reyes hicieron en Madrid. En Madrid, el antiguo Alcázar de Madrid fue convertido en Palacio Real y lo tuvieron así todos los reyes de Austria hasta que un incendio lo destruyó y luego los Borbones construyen ya propiamente, digamos, el Palacio de Oriente o el Palacio Real. Por tanto, lo que tenemos aquí pertenece a esa fase del siglo XVII, lo que vemos en su mayoría es del siglo XVII, y por otro lado también, con motivo del acondicionamiento de todo este sótano, que ya digo que es que incluso ha estado en uso. Desde aquí tenemos unas baldosas que son hidráulicas, son baldosas hidráulicas de los años 40, y aquí, bueno, pues el bar que había, pues aquí se jugaban las partidas de dominó y demás. Es decir, que más que un descubrimiento, propiamente dicho, es un redescubrimiento. Ahora mismo lo que estamos intentando es encajar las piezas y qué supone este espacio. Por otro lado también, con motivo, ya digo, de estas obras, por lo que se produjo hay una zona que se hundió, y ahora lo veremos, apareció una segunda galería. Por debajo de este nivel hay otra galería, y esa otra galería tiene forma de cruz, es mucho más grande que esta y longitudinal, y cruza toda la manzana de un lado a otro. Es un refugio antiaéreo, un refugio de los que existieron en Andújar, cuya boca aparece en esta vieja fotografía. Ahí están las entradas, aquí es donde se ubicaría actualmente la fuente, y era una de las entradas precisamente a ese refugio antiaéreo. Andújar fue bombardeada en numerosas ocasiones, esta fotografía por ejemplo es del año 1937, y lo que no sabemos es si esa galería era una galería preexistente reutilizada en la Guerra Civil o era una galería hecha en la Guerra Civil. Desde luego tiene una amalgama de materiales ahora mismo, de constructivos, de tal forma que vemos por algún sitio hormigón, pero también vemos otras cosas que no encajan con la época con 1937, por tanto consideramos que es también un espacio interesante de investigar porque puede haber elementos que pertenezcan al propio castillo que de algún modo se han conservado ahí abajo. El castillo fue demolido en 1934, pero con este espacio y con el que hay abajo lo que sabemos es que se demolió solamente, digamos, todo lo que es la parte superficial, no se tocó el subsuelo, de tal modo que incluso aquí pueden haber aljibes, puede haber elementos que en su día estuvieran relacionados con el propio castillo. Todo eso está pendiente efectivamente de que se haga una intervención arqueológica, se investigue, y todos estos suelos recientes, pues este no es suelo original, deben estar más abajo. En realidad lo que nos encontramos es un contenedor de información ahora mismo, esto es un contenedor de información. Habrá que verlo en su día, la información que contiene, y si de algún modo podemos saber si fue una bodega, si fue una cárcel, en fin, los diferentes usos que pudo tener, y a partir de ahí, o si esos usos fueron transformándose a lo largo del tiempo. Algún plano en Andújar, un plano del año 1941 de regiones devastadas. En el número 5 tenemos donde nos encontramos en la actualidad, pero había un total de 17
refugios antiaéreos. No sabemos, algunos en edificios oficiales, otros no, pero no sabemos realmente si son todos, digamos, como este de aquí, que es muy particular, o son distintos, o son de hormigón, o no sabemos de momento. Pero bueno, aquí tenemos por lo menos este plano, ya nos sirve para ubicarnos un poco, ¿sabes? Por tanto, lo que vais a ver aquí son dos elementos, este que lo podemos ver y el de abajo que solamente lo podéis ver ahora mismo a través de esa pequeña abertura, porque está inundado de agua. Probablemente sea filtraciones o bien del freático o bien de ese arroyo Mestanza que circulaba por aquí y que todavía quedará algún resto. Los arroyos tienen memoria y se filtran y está inundado de agua. Porque conducción de agua no parece que sea en ningún momento, ¿no? En principio, no, porque en la configuración que tiene no es longitudinal, hace una cruz. Claro. Entonces, y las pendientes tampoco van por ahí. No. De hecho, en su día, además que bueno, que contamos con esta fotografía que nos indica con total claridad que fue un refugio. Por tanto, si fue un refugio, en su día al menos no debería contener agua, se supone. Claro. Entonces, bueno, ya digo, todo eso está todavía por ver con mayor precisión. Nosotros lo que hemos querido ver aquí también un poco es que lo que hemos querido es lanzar una serie de propuestas, ver un poco los potenciales que tiene todo esto, pero tampoco hemos querido hacer, ya digo, un discurso cerrado, porque realmente ahora mismo la información que tenemos es una información que hemos ido aglutinando y recogiendo, pero que queda todavía por ver realmente qué es lo que tenemos aquí abajo. Ya digo, puede haber desde aljibes. En principio los dos sótanos no parece que estén interconectados, pero bueno, todo eso estará pendiente de que se vea a posteriori. O sea, que esto es el principio. Pues yo creo que sí, yo como arqueólogo diría que lo suyo es que esto efectivamente sea un principio. Lo que hemos hecho es recabar información y ponerla a vuestra disposición, pero en realidad quedan muchos interrogantes, quedan muchas cosas por ver y además parece que la manzana tiene unos potenciales enormes, porque de hecho las galerías que vemos hay muchas que suena hueco, vamos, que se ve y se sabe que hay otra galería que se conecta. Esto es solamente una parte. Así que bueno, yo espero que, en fin, que se apueste por esto y que se apueste por precisamente seguir investigando en esta manzana, que yo creo que tiene unos potenciales enormes, ¿no? Yo también lo espero. En el diseño de las galerías, cuando tenemos las escaleras nuevas, a través de la plaza ya tenemos un diseño más o menos marcado. Respetar lo que había antes, pero con materiales del siglo XXI. Claro. Así que pues, con esa fotografía, fíjate cómo te define cómo hacer el acceso a la galería de la plaza. No, lo que es digno de reconocer es que, hombre, que al hacer una obra como la que se ha hecho, pues se tenga la sensibilidad de hacer una actuación como esta y además poner el reto sobre la mesa, ¿no? Esto hay que tirar para adelante, yo creo que eso hay que reconocerlo. Efectivamente. No más que abrir un libro que no sabemos las páginas que tiene. Claro, todo esto está oculto, porque es que en realidad pasamos por aquí 20.000 veces, pero ni siquiera nos podemos imaginar que pueda haber todo esto aquí abajo. Y realmente es algo muy sugerente, muy atractivo, cargado de historias, de potenciales, en fin, no sé, esto ya es cuestión de imaginárselo o verlo, pero yo creo que vale la pena, sin duda. Son de ladrillo. Las roscas son de ladrillo, lo que pasa es que tiene algunos elementos que sí que son puntualmente de hormigón, pero como es tan larguísimo, tiene 20 y tantos metros para un lado y otros 20 y tantos para el otro. Es una fisonomía muy parecida a la de la... Sí, como Era una fisonomía muy parecida a la de la Corredera Capuchina, ¿no? Desde la Corredera Capuchino también tenía forma de cruz. No, también era abovedado y también tiene ladrillo. Sí, no, pero suelen ser todos muy parecidos. Pero lo que pasa es que en este emplazamiento es extraño que lo hicieran debajo de un edificio tan potente como el castillo. Porque, hombre, en una calle tiene más sentido, ¿no? Pero debajo de una manzana
construir toda una galería y en cruz. Eso es lo Y, que y encima es que además no es una cruz perfecta, lo que hace determinados quiebros en algunos puntos. Yo creo que eso es porque está reutilizando cosas previas y a lo mejor ellos han interconectado cosas que existían con antelación. Por tanto, podemos a lo mejor encontrarnos con tramos que sean de la época de la guerra y otras cosas que pudieran existir a lo mejor en el propio castillo y que ellos reciclaron y reutilizaron como refugio. Eso está por determinar también.